Hola, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido amigo, querido hermano? Bienvenido a esta nueva transmisión de la Palabra de Dios de la Iglesia, el encuentro de la Unión Ezeiza. Así que qué bueno es que nos podamos volver a encontrar para reflexionar un ratito juntos acerca de la Palabra de Dios. Y hoy voy a leer en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Así que busca ahí capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Versículo 1. Después de decir todas estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que Él a su vez te dé la gloria a ti, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano. Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado a la tierra. Yo te di la gloria aquí en la tierra al terminar la obra que me encargaste. Ahora, Padre, llévame a la gloria que compartíamos antes que comenzara el mundo. Te he dado a conocer a los que me diste de este mundo, siempre fueron tuyos. Tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que provienen de ti y han creído que tú me enviaste. Mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me lo has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo. Ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Durante el tiempo que estuve aquí los protegí con el poder del nombre que me diste. Los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Al igual que ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo los envío al mundo, y me entrego por ellos como un sacrificio santo, para que tu verdad pueda hacerlos santos. No te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos, tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy. Entonces podrán ver la gloria que me diste, porque me amaste aún antes que comenzara el mundo. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco, y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo les he dado a ellos a conocer, y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará en ellos, y yo también estaré en ellos. Hasta ahí la palabra de Dios en este día. Jesús, como venimos compartiendo, en estas últimas predicaciones o reflexiones, mejor dicho, que hemos hecho a lo largo de los jueves y domingos de este mes, se estaba acercando a su tiempo de pasión, que ya todos conocemos, el camino hacia la cruz. Y unos minutos antes, casi pocos minutos antes de ser arrestado, de ser perseguido por los guardias y arrestado en el Monte de los Olivos, él hace una oración tremenda, una oración verdaderamente profética y espiritual, como ninguna otra persona podía haber hecho, a no ser que fuera el Hijo de Dios.
una oración que iría a determinar el futuro de la iglesia y la manera de conducirnos como iglesia a partir de ese momento. Una guía para la iglesia que se aferraría y estudiaría esa oración por siglos, como ahora lo estamos haciendo vos y yo, pero también que muchas veces quebraría con distintos pretextos y excusas a lo largo de toda la historia. Lo que podemos observar antes que nada en esta última oración, y esto es muy trascendente y muy importante para que podamos entender juntos lo que Dios quiere, es que Él dice que la salvación del ser humano solo es posible si conoces al Padre Celestial. O sea, la salvación solo es posible teniendo un vínculo íntimo con Dios Padre. ¿Entendés esto? Y luego, esto es a través y únicamente por medio de Jesús, porque Jesús es aquella persona a quien el Padre envió para que esta reconciliación y este conocimiento del Padre pudiese ser posible. Y entonces la salvación pudiera ser un hecho concreto en tu vida y en mi vida. Ahora, Jesús le da un lugar importante a la gloria, porque Él le rogaba al Padre que lo glorificara a Él, para que a su vez Él mismo pudiera volver a glorificar al Padre. Esta es la relación de intimidad en la Trinidad, una permanente honra de unos a otros de las personas de la Trinidad. Jesús pedía la glorificación al Padre porque quería en realidad devolver esa gloria al Padre para que el Padre a su vez fuese glorificado. Jesús glorificó verdaderamente al Padre con sus acciones, con sus hechos, con sus milagros, con su palabra, con su predicación, porque todas ellas representaban la gloria del Padre Celestial. Así que Él lo glorificó permanentemente y luego termina de glorificarlo en una obediencia absoluta a la voluntad de Dios, que era el deseo del Padre de reconciliar al ser humano que se había perdido y traerlo de nuevo a la comunión de la mesa de la casa de Dios. Luego Jesús dice, yo ya les compartí la gloria. ¿A qué se refería? Porque no vemos ninguna aureola en la cabeza de ningún discípulo. Lo que les había compartido era la gloria del Padre, eran los hechos, eran que ellos pudieron ser protagonistas de los milagros de Dios. Inclusive ellos fueron las personas que Jesús escogió para predicar y fueron enviados a sanar enfermedades, a expulsar demonios y a manifestar la gloria del Padre a través del ministerio que Jesús les había dado. Jesús había dado gloria a sus discípulos, una cosa que nos cuesta entender. Cada vez que vos compartís el Evangelio, estás compartiendo la gloria que te ha sido dada de alguna manera por el Señor Jesús. Así que al final de todo, sus discípulos pueden ver la gloria de Jesús de esa manera. Pero también es verdad que Jesús estaba pidiendo que finalmente esa gloria que tuvo al principio con el Padre, antes de haber llegado aquí a la tierra a cumplir su voluntad, pudiese ser experimentada de nuevo por Él, juntamente con sus discípulos. Ya no quiere volver a la gloria inicial, tal como vino de esa gloria inicial, sino que quiere llevar a todos aquellos que creemos en Él a esa gloria desde antes de la fundación del mundo. También habla de nuestra necesidad de unirnos, como te dije, al Padre Celestial. Jesús afirma que todo lo que tiene le ha sido dado como un regalo de Dios. Dios le regaló un ministerio, pero también para ese ministerio le termina regalando personas para que puedan unirse a Él. Dios preparó el corazón de esta gente para que obedeciese y siguiese al Señor Jesucristo a lo largo de sus días. Por eso tengo una afirmación para decirte de parte de Dios, y es que cada persona que tienes la oportunidad de ministrarla, o sea, de servirla, de predicarle el Evangelio, de orar por ella, de visitarla o de hablarle en estos tiempos en que no podemos visitar presencialmente, hablarle a través de una llamada telefónica, una videollamada o como sea, es un regalo del Padre para vos. Así como pienso que Pedro, Juan, Santiago eran regalos
de Dios para Jesús, cada persona que vos podés acercarte en el nombre de Dios, o en el nombre de Jesús, o en el nombre de la Trinidad, o como quieras decirlo, es un regalo del mismo Dios hacia tu persona para bendecirte. Y así como Jesús cuidó, dice, ese regalo que Dios le dio, Jesús dice que Él se encargó de no perder ninguno, salvo los que Dios hubiese determinado que se perdieran. Él cuidó personalmente y se ocupó de su sostén espiritual de cada uno de esos regalos de Dios. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo. Lamentablemente muchas veces nos escudamos en la frase que una vez, o la palabra que una vez dijo Caín, cuando Dios le preguntó por Abel. Dijo, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Jamás se te ocurra decir eso. Cada persona que Dios te permitió acercarte a ella o te la regaló, nunca digas, ¿acaso soy guarda de ella? Ocúpate siempre de bendecirla y cuéntala como una bendición de Dios y un regalo de Dios para tu propia vida, para tu propio bien. Así puedes manifestar la misma gloria que Jesús manifestó con el Padre. De esa misma manera manifestarás la gloria de Jesús al cumplir este mandamiento de Dios. Jesús habla también acerca de la unidad. Luego va haciendo un énfasis cada vez mayor al hecho de ser uno en Cristo Jesús. La unidad solo puede ser hecha o realizada bajo el nombre del Padre. La palabra dice, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y esto siempre se ha aplicado en general a la vida matrimonial, como que no se puede disolver a un matrimonio que Dios constituyó como tal, como matrimonio. Pero esta palabra va mucho más allá de esto. En realidad, nada debemos separar que Dios haya declarado en unidad. Cada vez que nosotros separamos lo que Dios ha unido, traemos maldición, pecado, tragedia a esa persona o a esa circunstancia o a lo que fuere. La unidad representa al cielo y la separación representa al infierno y nunca debemos olvidarnos de esto. Por eso Jesús dijo que sean uno, Padre, como tú y yo lo somos, y queremos ser uno con ellos para que ellos sean uno con nosotros. La unidad representa la divinidad, representa el cielo, representa la gloria de Dios, y la división, la separación, el rompimiento de la unidad manifiesta al infierno mismo. Por eso Abraham le dijo al hombre que había fallecido y que en su vida había sido millonario, por decirlo de alguna manera, y le pedía que enviara a Lázaro, quien había sido pobre toda su vida y enfermo, que lo ayudara en ese sufrimiento, y él le dice, hay un abismo entre vos y nosotros, le dice. Es imposible que podamos acercarnos unos a los otros. Y ese abismo no es otra cosa que la pertenencia al nombre del Padre. Lo que está en el Padre se encuentra en un abismo o a un abismo de distancia de todo aquello que no pertenece al Padre. O sea, la diferencia era el nombre del Padre en la distancia. Todo lo que pertenece al Padre está a un abismo de todo aquello que no pertenece al Padre. Por lo tanto, es imposible que una y otra cosa puedan tener alguna vez comunión alguna. Y eso es lo que Abraham estaba explicándole a este hombre que había fallecido siendo millonario, respecto de Lázaro, que había nacido siendo pobre y había vivido la mayoría de su vida en la pobreza y en la enfermedad. De esto se trata el mensaje del Evangelio en todo caso. La buena noticia del reino debe tener un respaldo y una marca del cielo, y esa marca y esa garantía y ese sello es la unidad de la iglesia. La marca del mundo, por lo tanto, es la separación, es la división. Por lo tanto, una iglesia que se divide, una iglesia que no manifiesta unidad, no lleva el sello del cielo. Está corrompiendo aquello que es esencial para Jesucristo. Esencial porque Él oró precisamente para que eso fuese posible. La unidad representada en la Trinidad debía ser contagiada, si querés entre comillas, a la iglesia para unirla,
de manera sobrenatural por el sacrificio de Jesucristo a la unidad y al sello celestial en el nombre del Padre. El Padre pretendía esa unidad y envió al Hijo, y el Hijo oró para que esa unidad fuese posible. Entonces la señal del reino de los cielos es la unidad en el Espíritu con el Padre. Por eso Jesús iba a reunir todas las cosas en Él para luego entregarlas al Padre. La unidad es la señal de la gloria de Dios. Dios es glorificado cuando se manifiesta esa unidad en absoluta comunión y dependencia, en amor con el Padre Celestial. Es por eso que el pecado tiene por definición separación. Pecado es errar al blanco, es separarse de aquello que tiene validez y valor. Jesús dijo: separados de mí, ustedes no pueden hacer nada, porque sin unidad no podemos llevar la unción del Espíritu Santo. Ninguna persona puede ser ungida verdaderamente y manifestar esa unción con gloria de Dios si no está unido a la iglesia, si juega un papel individual en la manifestación del Evangelio. El Evangelio es un paquete de unidad en el reino de Dios, bajo la persona del Padre y glorificado de esa manera por el Hijo. Jesús dijo: separados de mí, te dije, nada pueden hacer. No existe nada que Dios pueda respaldar si no hay unidad. Por eso una iglesia que no está unida, una familia que no está unida, una empresa que no está unida, nunca logra el objetivo, porque eso es la manifestación en la creación. Todo lo que funciona bien funciona en unidad. Todo lo que juega en componentes de manera armónica produce buenos resultados. Y si vos mirás a tu alrededor, verás que las cosas que funcionan en conjunto son las que mejor producen a la hora de ver grandes resultados. Así que, ¿en qué consiste la unidad? La unidad consiste en pagar un precio que se llama permanecer. Por eso Jesús decía: permanezcan en mí. Ese es el precio que ustedes deben pagar frente a toda circunstancia de la vida, a lo largo de los años que te toquen vivir. Entonces tendrás que manifestar el precio pagado para glorificar al Hijo, que glorifica al Padre, y que juntos manifestemos el sello de la gloria de Dios, que es la unidad en el Espíritu. Así que voluntariamente vas a tener que decidir permanecer unido a la vid verdadera que es Jesús. Por eso Jesús nos dejó la señal más clara acerca del Evangelio cuando en el momento de oración más profunda y agonizante de Jesús dijo: pero no se haga, Padre mío, mi voluntad, sino tu voluntad. O sea, es entregar la voluntad propia de manera voluntaria, si lo digo redundantemente, para que Dios se glorifique. Es morir a los pies del otro, en el buen sentido de este morir. O sea, una entrega voluntaria para cumplir un propósito que está en el corazón de la otra persona. Así que quiero ir terminando con esto y redondeando la idea de lo que creo que esta palabra puede decirnos hoy a nosotros. Hay un plan diabólico en marcha en este tiempo. Ese plan diabólico, mis queridos amigos, permítanme decir que es o tiene algo que ver con la pandemia. No quiero ser categórico con esto, pero hoy me gustaría decir que podía llegar a ser esta pandemia verdaderamente un plan desde el infierno y diabólico. Y no solo me refiero a la muerte que produce en muchas personas, sino a esta palabra. Me refiero a la separación que la pandemia produce en este tiempo. O sea, el aislamiento de las personas puede que sea un plan humano para guardarnos de la enfermedad, pero créeme que también detrás de ese plan humano es un plan diabólico, porque está buscando separar a las personas, y Dios dijo: no separe el hombre lo que Dios ha unido. La unidad y pertenencia es el plan del cielo. La separación, el aislamiento no es el plan de Dios para tu vida. Hoy más que nunca la separación se manifiesta de manera dolorosa e inclusive impropia en nuestra vida. Por eso nos resistimos tanto. Debemos saber que las señales y conocer las señales del cielo, saber leer las señales de este tiempo. Satanás
Esta es la señal. Satanás quiere que seamos solo individuos, encerrados en nuestros hogares, sin relación con los demás, haciendo que las relaciones sean conflictivas, difíciles, angustiantes, para que cada vez nos alejemos más, porque ese es el propósito y el plan diabólico y el plan satánico. El plan de Dios es totalmente diferente. El plan de Dios es que seamos un cuerpo, el cuerpo de Jesucristo. Como esta batalla, Jesús sabía que no iba a estar solo circunscripta a los discípulos contemporáneos de Jesús. Él ya oró extendiéndose proféticamente. Por eso te decía que es una oración llena de misterios enormes de Dios y gloriosos, y no profética, porque estaba extendiéndose hacia un futuro lejano para Jesús en aquel momento, pero que te incluirían a vos y a mí. Jesús estaba orando para que se manifieste la unidad en este tiempo en tu vida con la iglesia y rechacemos la separación, toda división, todo aquello que representa verdaderamente al infierno. Satanás ha atacado todos los símbolos de unidad, sin lugar a dudas, incluido preferencialmente el símbolo de unidad que es el matrimonio, donde fuertemente, como casi ningún otro símbolo, se manifiesta el propósito eterno de Dios de unidad. Un hombre y una mujer, siendo unos, como si fueran un solo cuerpo, a partir del matrimonio manifiestan esa férrea unidad de la bendición que es que el Padre quiere que nosotros manifestemos. Representa esa esencia de la unidad divina. No solo Satanás ha promovido la disolución de los matrimonios, sino que como odia tanto a Dios, ha tratado inclusive de pervertir el sentido de esta relación matrimonial, permitiendo o generando la unidad de personas de diferentes sexos, del mismo sexo, o sea, matrimonios del mismo género. Entonces, de esta manera se está burlando de Dios y está haciendo algo mucho más que simplemente dar, como se presentan en estos grupos de personas, un derecho a manifestar un aspecto de la humanidad, sino que está atacando la gloria de la unidad de Dios, pervirtiéndola en su mismísima esencia. Por eso es tan peligroso y debemos apartarnos de todo ello. La batalla final creo que ha comenzado, ya se ha iniciado la batalla final. Y los discípulos, cuando Jesús le hablaba de la hora final, ellos le preguntaron: entonces, ¿dónde ocurrirá, Señor, todo esto? Y él les contestó: donde esté el cadáver, allí se juntarán también los buitres. O sea, ¿cuál es la señal? ¿Qué significa esto que Jesús le dijo a sus discípulos? Yo te lo voy a traducir de esta manera, si me lo permitís. Dame esta licencia por unos segundos. Donde veas división, donde veas desunión, opera Satanás. Allí solo verás odio, lujuria, avaricia, codicia sin límites, pero donde hay unidad, ahí verás el verdadero sello del Padre y ahí verás las verdaderas señales del reino de Dios. ¿Cuáles son estas, pastor? Son amor, gozo y paz en medio de la tormenta. El sello de Dios, de la unidad, produce estas manifestaciones saludables del reino de Dios que llamamos amor, gozo y paz. Jesús le dijo: Padre, ha llegado la hora de ir hacia la cruz. ¡Wow! ¡Qué comunión! ¡Qué relación con Dios! ¡Qué paz había en el corazón de Jesús! Y siento que hoy la iglesia debería estar orando al Padre de esta misma manera, diciendo: Padre, ha llegado aquí también la hora, ha llegado el día de la prueba sobre la humanidad, ha llegado la hora de la manifestación de este misterio de la iniquidad, como habla la palabra de Dios. Ha llegado el tiempo de la oscuridad sobre el mundo entero. Ha llegado la hora también, como decía Jesús, del príncipe de este mundo, pero este príncipe ya ha sido derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. Su batalla está perdida total y absolutamente. Pero también te quiero decir que
ha llegado el día del Señor. Está más cerca que nunca el día de la gloria de Dios, el día de la manifestación de los hijos de Dios, porque es la manifestación de la gloria de Dios. Ha llegado la hora de la manifestación del reino de los cielos como nunca antes, y en este último tiempo la gloria de Dios hará que este evangelio sea predicado en todas las naciones, que las personas reciban el conocimiento de Dios, que la iglesia como nunca manifieste una unidad celestial como nunca ha sucedido, que descubramos como nunca antes en este tiempo que esa unidad es la que nos hace fuertes en Dios, y el cumplimiento de esa oración de Jesús minutos antes de la cruz es la señal de los últimos días también de la iglesia en el devenir final de la historia. Quiero bendecirte con esta palabra, quiero alentarte a que puedas entender y meditar más profundamente tu relación en la iglesia. Que no te dejes llevar por palabras mentirosas, que no te dejes alejar de la casa de Dios, que no te alejes de tus hermanos, no porque ellos sean perfectos o no cometan errores o no se equivoquen. Se van a equivocar, van a cometer errores, tal vez metan la pata en alguna cuestión con tu propia persona, hasta tal vez te lastime alguno de ellos, pero nunca dejes la iglesia, porque vos también sos una persona que puede lastimar a otras, que puede herir sin querer herir. Y el diablo usa todas esas cosas para justamente dividir, separar, que es su plan infernal. Pero yo te digo, el plan de Dios es que te unas, es que renuncies a tu voluntad, es que podás morir y yo pueda morir a los pies del otro para manifestar esa unidad. Permanecer es el precio que hay que pagar, y para permanecer hay que perdonar, hay que pedir perdón, hay que renunciar, hay que creer, hay que tener fe para alcanzar la gloria de Dios. Te bendigo con esta palabra. Permitime orar por vos en este tiempo. Quiero bendecirte. En el nombre de Jesús bendigo a cada uno de mis hermanos, amigos que están escuchando esta reflexión. Bendigo esta palabra en sus vidas y te ruego, Señor, que la cumplas en cada uno de ellos. Señor, lo que yo no pude transmitir con fidelidad, hazlo tú en el Espíritu, Señor. No tengas en cuenta mis palabras si no aplican verdaderamente a la vida de cada persona. Revelales vos mismos, Señor, las verdades de esta palabra para que ellos sean uno conmigo, yo uno con ellos, y juntos como iglesia seamos uno con el Padre, y con el Hijo y con el Espíritu Santo. Gloria sea a Jesucristo. Bendigo la iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, querido amigo, querido hermano, otra vez. Y como siempre digo, Dios bendiga a su iglesia. Nos vemos la próxima. Hasta luego.